Como os anticipábamos hace un instante, hoy queremos preocuparnos por los enfermos de fibrosis quística. Saludamos a Juan da Silva, presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Y también a Pedro Pérez, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Fibrosis Quística. Pedro, buenos días. Hola, muy buenos días. Empezamos con Juan. Juan, explique a nuestros oyentes, para quien no lo sepa, la gravedad de la fibrosis quística y por qué es tan importante que se vacunen. Bueno, pues la fibrosis quística es una enfermedad de origen genético que afecta principalmente al aparato digestivo y al respiratorio. En este caso, pues el aparato respiratorio, lo que hay es un espesamiento de los líquidos del moco en especial, que lo que hace es que se generen infecciones de repetición, que lo que va haciendo es deteriorando el pulmón y bueno, pues en estados avanzados pues se llega a requerir también un trasplante pulmonar. En el caso de que estamos ahora mismo pues viviendo, pues la fibrosis quística, las personas con fibrosis quística ya tenían bien interiorizados lo que es las medidas de protección a nivel respiratorio, porque cualquier bacteria les puede provocar una infección grave y provocarle un deterioro irreversible en el pulmón. Y en este caso, pues con el COVID, se viene también a acentuar también esta situación, ¿no? De riesgo a una posible infección que te puede meter en la UCI y provocarte un daño que no es reversible, ¿no? Que al final pues va a deteriorarse una zona del pulmón y eso va a ir de forma acumulativa destruyendo partes del pulmón hasta que requieres un trasplante. Motivos suficientes y que explican por qué pedís esta vacunación prioritaria. Vacunación que sí que se ha llevado a cabo en algunas comunidades. No ha sido momento en la Comunidad Valenciana. Pedro Pérez, presidente de la Asociación Valenciana, ¿cómo están yendo esas peticiones a la Consejería de Sanidad para que atiendan vuestra petición? Pues ahí estamos, peleando y luchando y mandando cartas prácticamente toda la semana, tanto a la Consejería de Sanidad como al centro de vacunación de la Comunidad Valenciana, pero de momento la respuesta es siempre la misma, ¿no? Que se atienen a la estrategia nacional y así como en Cataluña, en Aragón, en Baleares, pues esa estrategia nacional, pues en el caso de las personas con fibrosis quística, pues ya están vacunándose o ya han sido vacunadas. De momento aquí en la Comunidad Valenciana continuamos exactamente igual y además es que no entendemos que los pacientes con fibrosis quística pues sigamos estando en el limbo de esta vacunación contra el coronavirus, siendo una enfermedad tan grave y que pues bueno, este COVID-19 puede afectarnos tanto. Porque, Pedro, ¿cuántos pacientes de fibrosis quística puede haber en la Comunidad Valenciana? Pues en la Comunidad Valenciana, según el último recuento que se hicieron hace 2 años, éramos 571 casos de fibrosis quística en toda la comunidad, siendo la enfermedad rara más frecuente en Castellón, por ejemplo, que teníamos 75 casos, la segunda más frecuente en Valencia, con 300 casos, y en Alicante casi unos 200, 196. Es decir, que la cantidad no es que sea mucha, pero que yo creo que con un poco de interés y no solamente que abarque a nosotros, sino también pues podría incluso ampliarse a pacientes con enfermedades respiratorias graves como la EPOC, el asma grave, la hipertensión pulmonar, enfermedades que realmente les afecta a nivel respiratorio su enfermedad y más este tipo de patología y este virus tanto que se ha hablado, que tenemos ahora. Pedro, tanto que se ha hablado de grupos de riesgo, grupos de mayor riesgo que estos de los que estamos hablando, puede que no haya, ¿no? Correcto, así es. Sí que es verdad que yo como persona trasplantada bipulmonar, debido a la fibrosis quística, pues sí que nos han incluido este mes en esa vacunación junto con los enfermos de cáncer, etcétera, etcétera, y otras patologías, pero claro, a las personas con fibrosis quística
que en España seremos unas 2.500 personas. Yo creo que ya está bien, que nos metan ya por fin en ese protocolo de vacunación de forma prioritaria, porque estamos más de un año encerrados en casa, sin apenas salir, tanto nosotros como nuestros familiares, con todas las medidas de precaución habidas y por haber, como ya se sabe, pero nosotros todavía más, y al final no es vida la que estamos llevando, y además con todo esta enfermedad que es multisistémica y que no solamente afecta a los pulmones, afecta a más órganos del cuerpo, y al final pues no puedes hacer tu vida normal, tus ejercicios, tus protocolos, ir a las consultas, hacer tus pruebas respiratorias, analíticas, etcétera, y eso al final deteriora tu capacidad pulmonar y tu estado de salud. Con todo esto, Juan, desde una óptica nacional, cuesta entender cómo puede ser que en unas comunidades sí que se considere que este es un grupo de riesgo por tanto prioritario y en otras no. Sí, la verdad es que estamos un poco perplejos, ¿no? Porque pues uno de los criterios, de los principios del plan de vacunación era pues ese principio de equidad, ¿no? Y de proteger a los más vulnerables. Y ahora pues estamos en una situación en la que prácticamente las personas de 60 años están protegidas, están vacunadas, y nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos incluya en una priorización del plan de vacunación. Nuestro colectivo es un colectivo joven, en donde la media de edad ronda los 40-45 años, y pues el mayor número de población está rondando pues cerca de lo que es 20-25 años. Estamos hablando de que la priorización por edad va a dejar al colectivo pues prácticamente para el final en esa protección de rebaño, ¿no? De la que hablan. Y la verdad es que es algo que no acabamos de entender cuando en la primera plan de vacunación sí que estábamos incluidos dentro de conjunto con otras patologías en el orden de priorización. Creo recordar que estábamos en el grupo 7, y ahora pues ha desaparecido la priorización, y la única respuesta que recibimos por parte del Ministerio es de que el criterio es por edad, ¿no? Algo que no acabamos de entender cuando pues hay comunidades autónomas que sí han visto y atendido esta necesidad, y así lo están haciendo, y en otras comunidades pues se agarran a lo que se habla en el Consejo Interterritorial, y que al final no se están atendiendo las demandas que estamos haciendo desde los colectivos vulnerables, ¿no? No se entiende, desde luego no se entiende esta incoherencia, ¿no? En unos sitios sí, en otros no. Y también hacer hincapié en algo que Pedro nos decía hace un momento, que claro, esperando precisamente esa inmunización, pues la mayoría de los pacientes siguen confinados todavía, con miedo de salir a la calle, precisamente para no correr riesgos. Así es, además es que nosotros nos autoconfinamos en el confinamiento inicial el año pasado. Había incluso pacientes, personas con fibrosis quística, que ya llevaban unas semanas antes confinados por todo el riesgo que estábamos viendo. Además es que seguimos así y nos aterra salir a la calle por si nos contagiamos, ¿no? Hay personas que llevan, como ya te he dicho, más de un año encerrados en sus casas, y muchos ya no esperamos a vacunarnos para irnos de viaje o tomarnos algo en un bar, que va, o sea, simplemente es para poder salir a hacer algo tan básico como ir a comprar, ¿no? O sea, porque hay personas que les compran sus familiares, sus amigos, por ese miedo a salir de casa. Además es que es un paciente de fibrosis quística que estamos incluso muy pendientes de no pillar un resfriado. Yo en casa, cuando se resfría algún familiar, enseguida me pongo mascarilla en casa, al igual que el familiar, para no contagiarnos. Pues imagínate este virus, ¿no? Este maldito virus, que puede que a lo mejor no pase nada grave, pero para nosotros puede mermar tu capacidad pulmonar, que te la puede tirar por los suelos. Puedes incluso
llevarte a un trasplante, o puedes incluso fallecer. Es decir, ese miedo lo trasladamos en cada una de esas misivas y cartas que hemos escrito a la Consellería de la Generalitat Valenciana, pero siguen sin hacernos caso, y nada, nosotros seguimos ahí en pie de guerra a ver si al final por casualidad nos escuchan y atienden nuestras peticiones, porque es algo que seguimos sin entender y que no es lógico. Y nosotros lo hemos querido recoger hoy en nuestro programa, esta situación del colectivo de personas con fibrosis quística. Así que Juan da Silva, presidente de la Federación Española, y Pedro Pérez, de la Asociación Valenciana de Fibrosis Quística, muchas gracias por contárnoslo y ojalá os escuchen. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. A ver si Gracias. se consigue pronto.